Eh, Buenas noches, reciba un cordial saludo. Eh, eh, Hoy vamos a vamos a hablar acerca de la propuesta para la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por proceso electoral, ¿no? Por elecciones directas. Eh, 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 y campaña, ¿no?, ante la sociedad, y la sociedad tendrá, según lo propone pues López Obrador, ¿no?, principalmente, y no sé, el grupito que de arriba que controla Morena, eh, bajo el argumento de que, bueno, de esta manera pues el pueblo se beneficiaría, ¿no?, que el pueblo saldría ganando, ¿no?, porque elegiría directamente y a los magistrados de la Suprema Corte, y por lo tanto ahora sí pues habría defensa para el pueblo, ¿no?, porque maneja las cosas así en general. Al pueblo se le haría justicia, y por lo tanto lo presenta como una propuesta, según ellos, muy novedosa, ¿no?, porque bueno, sí, al elegir el pueblo, pues obviamente, dicen ellos, estaría representado el pueblo y se le haría justicia al pueblo, y el pueblo saldría ganando porque pues él a los candidatos, ¿no? Y no como se hace ahora, que lo propone, que los puede proponer el Ejecutivo, pero los tiene que avalar, o los propone las, las cámaras de legisladores, ¿verdad? Y que las cámaras de legisladores, en base a trayectoria, en base a currículo, en base a profesionalismo, a experiencia de años en la impartición de justicia, ¿sí?, pues decide de una serie, de una plantilla propuesta de varios candidatos, pues él se elige allí, en las cámaras, ¿no?, de legisladores. Así se hace ahora, o así se hacía hasta ahora. Y de ahí pues ya salen los nombramientos que hace un poder, que como sabemos pues se supone que representa al pueblo ese poder, ¿no? La Cámara de Legisladores, de diputados y senadores, se supone que son nombrados por el pueblo, ¿verdad? Elegidos por el pueblo, pues. Porque ya sabemos, ¿no?, que son los partidos los que lo proponen. En realidad los partidos son los que eligen quiénes van a ser, y ya el pueblo mediante el voto da el aval. Sí, pero en resumidas cuentas el proceso dice que fueron electos por el pueblo, y por lo tanto pues se supone deberían de servir al pueblo, deben de servir al pueblo, ¿sí?, los legisladores, ¿verdad? Es decir, lo mismo entonces supuestamente quieren hacer con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, aunque por el proceso actual que lo eligen, se supone, ¿no?, que esa elección es avalada, las propuestas es avalada por las cámaras, y se supone que esas cámaras provienen de una elección popular, pues son representantes del pueblo, ¿no? Se supone que por eso son las cámaras, porque no se le puede ir a preguntar al pueblo todo. Entonces se supone que el pueblo dice, bueno, represéntame para que defiendas mis intereses y me avales, ¿no? Es decir que pues, de hecho, entonces pues estarían siendo nombrados
por el pueblo de cualquier manera ahora, ¿no? Porque la Cámara de Legisladores son representantes del pueblo, ¿no? Entonces, pues el pueblo realmente siempre digo, si es que los legisladores defienden los intereses del pueblo, ¿sí? Diputados y senadores, pues se supone que están apoyando propuestas que beneficien al pueblo, y así se nombra actualmente la Cámara. Digo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, los magistrados, ¿sí? Digo, porque así está la cosa. Entonces eso que Puebla ahora los debe de nombrar, pues está medio raro, porque de hecho ese procedimiento ya sucede. Porque, es decir, la propuesta no tiene sentido, pues. No es lógica ni tiene sentido la propuesta de López Obrador y su grupito. Hay otros intereses ahí, no es la justicia para el pueblo, ¿verdad? Y además, funcionará de esa manera que ahora es decir, que en lugar de que los legisladores, como representantes del pueblo en el nombramiento, se vaya directo a las urnas, ¿no? A nombrarlos, realmente va a resolver el problema que dice de justicia para el pueblo, ¿sí? O sea, porque ¿quién propondría a esos jueces? Pues igual que, como se hace ahora, ¿quién propone a los diputados y a los senadores para que sean votados en las elecciones? Pues los propone los partidos, ¿no? Entonces ahora en lugar de buscar jueces de calidad, jueces con experiencia, jueces con trayectoria, pues los tendrán que poner pues los partidos, y el partido que tenga mayoría pues podrá tener sus jueces que quiera, porque en las elecciones, si tienen mayoría, votarán por esos jueces que propusieron, ¿no? ¿Bajo qué características nombrarán esos jueces? Bueno, pues simplemente pues por cuestiones políticas, ¿no? Como se hace con los diputados y los senadores. Realmente así sería la cuestión, ¿sí? Entonces ya ahí el proceso está enrarecido, porque realmente no sería el pueblo pues con la propaganda y con la inducción de que este es el bueno, de que este sí nos va a hacer justicia, se hace la competencia de la propaganda, ¿no? La campaña, pues habría que hacer campaña, ¿no? Juez de un partido, jueces de otro partido, como se hace ahora, ¿no? Competir a ver qué juez queda. Fíjense nomás a qué cosa llegaríamos. ¿Y qué pasaría entonces después de que llegan esos jueces? Pues lo que pasa ahora, ¿no? Nada más analicemos la historia de la Cámara de Senadores y de Diputados en este sexenio, ¿no? El deshonroso papel que han jugado, ¿sí? La mayoría de la 4T, me estoy refiriendo, obviamente, ¿no? Porque ellos han tenido la mayoría. Es decir, esos representantes que propuso López Obrador y la 4T fueron avalados por la sociedad con el voto popular y pasaron a ser representantes, se supone, del pueblo, ¿no? Pero ¿qué hacen en la Cámara de Diputados? Las evidencias que están en todos estos 6 años es que lo único que hacían es obedecer órdenes, avalar directrices del Ejecutivo, ¿no? Y no del Ejecutivo, ya no digamos ni de su partido. Sí, eran las órdenes de una persona, del presidente, de López Obrador en este caso, ¿no? Entonces, nunca preguntaron al pueblo, oye, ¿quieres que desaparezcamos Prospera? ¿Quieres que desaparezcamos Financiera Rural? ¿Quieres que desaparezcamos las guarderías? ¿Quitar las escuelas de tiempo completo? ¿Sí? Que el presupuesto de salud
lo desviemos a otra parte, que no haya medicinas. Les preguntaron, oye, a los niños con cáncer hay que quitarles los tratamientos, hay que reducir los tratamientos, porque no hay dinero, el dinero hay que mandarlo a otro lado. Le preguntaron los legisladores, oigan, ¿están de acuerdo en desaparecer el Seguro Popular a 50 millones de afiliados en el Seguro Popular? Le preguntaron a su pueblo y su pueblo los avaló. Le preguntaron que el presupuesto de seguridad López Obrador lo utilizara para otra cosa y desapareciera la Policía Federal en lugar de que cumpla su papel y haberlo organizado de una manera mejor para que funcionara. ¿Sí? El pueblo le preguntaron al pueblo que necesitaba una Guardia Nacional, que no es más que un apéndice del ejército, ¿no? Él dice, ahorran dinero porque pues ahora depende del ejército lo que se supone debería ser la Policía Federal o un tipo de policía, ¿no? Civil. Es el ejército. Nomás le pusieron otro uniforme a cierto número de elementos y lo que iba a contratar ya el ejército, la marina, lo que tú quieras. Y dijeron, no, pues aquí está ya la Guardia Nacional. Y se ahorraron todo ese dinero y agarraron el presupuesto de seguridad para otras cosas y no para la seguridad de las personas, ¿no? ¿Sí? Le preguntaron al pueblo, como sus representantes, que debería desaparecer el Fonden en cuanto ellos ya tenían la cuenta en sus manos, que no había razón para desaparecerlo, porque pues ya tenían la cuenta en sus manos, ese dinero, y lo estaban manejando ellos. La salud, la pandemia, le preguntaron a la gente que la única solución para la pandemia era no darles apoyo en efectivo para nada y que necesitaban medicinas o vacunas gratis que se las donaran a otros países, que no se debían hacer nuevos centros de atención, nuevos hospitales, ¿sí? Para que la gente tuviera la atención necesaria y no estuvieran arrumbados en lo que había, ¿no? ¿Sí? Hacinados con equipos de mala calidad, los doctores sin protección, los médicos, ¿no? Que después de la pandemia incluso fueron despedidos. Que se hayan quitado los fideicomisos educativos para la ciencia y el desarrollo y se hayan agarrado ese dinero también. Le preguntaron al pueblo, los diputados y senadores, no. Los apoyos al campo y finanzas rurales, ahí le paro, ¿no? Es decir, todos esos procesos de desaparición de programas sociales y de todo lo que acabo de mencionar, fue orden directa del presidente de la República, de López Obrador y de su grupo. Y lo que hicieron los diputados, en lugar de cuestionar esa orden y decir, es que tú no eres el pueblo, entonces que hubieran dicho, vamos a preguntarle al pueblo. Es más, algunas cosas ni había que haberle preguntado al pueblo, porque la lógica era, bueno, las escuelas de tiempo completo hay que mejorarla. Si tú dices que hay corrupción, bueno, primero demostrar la corrupción, solucionar el problema y mejorar. Otro programa, ¿no?, que desaparecieron, que no mencioné, comedores comunitarios, que está funcionando muy bien para combatir la desnutrición. Eso tampoco ni siquiera era cuestión de preguntarle al pueblo. Como representante popular, yo si soy diputado, tengo que defender el derecho ese y de las personas marginadas, ¿no?, de las sociedades marginadas, de los individuos del pueblo marginado, que no tienen ni para comer, ni tienen nutrición. En lugar de desaparecer eso, señor, hay que hacerlo mejor. Si dice que hay corrupción, pues hay que quitar la corrupción, combatirla, arreglamos el asunto porque ahora ponemos a nuestra gente al mando, la gente honrada, ¿no?, como ellos dicen que son honrados. Y no desaparecerlo. Así hubiese actuado un diputado, un senador, que realmente representa al pueblo, porque al llegar ya ni siquiera, sí, pertenece a un partido, pero está representando al pueblo. El partido lo propuso para que fuera candidato y si ganó, en ese momento soy representante del pueblo
y tengo que seguir los intereses y directrices del pueblo. Si mi partido se pone en contra de esos intereses, pues yo tengo que poner oposición y decirle, no, mire, hacer la batalla en mi partido, porque y no hacer cosas ilegales, ¿verdad? Cosas en contra del pueblo que me nombró, porque gracias al pueblo me están pagando también. Soy un servidor público que recibe un salario. Así funciona tanto el presidente y todo el aparato del gobierno, ¿no? Diputados, senadores reciben un sueldo para que trabajen, se supone. ¿Y para qué deben de trabajar? Para solucionar problemas concretos que tiene la sociedad y mejorar a la sociedad. No usar los puestos de artillería política, ¿no? Para beneficios de mi grupo, de mi partido o personales, ¿no? Y entonces la política, pues ya no es para el pueblo, es para mí, para mi partido, y entonces se despedazan entre ellos para, pues, controlar recursos, ¿no? Y el pueblo, ¿dónde queda? Pues nomás mirando y atenido a la propaganda de que le dicen de que están haciendo cosas buenas por él. Aunque eso no se refleje realmente en su situación social y económica, ¿no? Que sí, les dan algunas migajas, algunas prebendas. ¿Por qué? Porque pues son necesarias para evitar la rebelión. Todo sistema y todos los partidos anteriores han hecho lo mismo, han dado cierta cantidad de recursos, lo mínimo posible, nomás para mantener a la gente con la idea de que al rato le va a ir mejor, y para que no te rebeles, no cuestiones. Entonces le crean la noción de que si no lo están ayudando ahorita, pues a lo mejor el año que viene, ¿no? Esa es la esperanza que le dan, ¿no? Las promesas. Le dan tantito algo, pero para el año que viene va a haber cosas mejores, vota por mí. Entonces, así ha sido la experiencia que hemos visto, ¿no? Y seguimos atrasados económicamente, educacionalmente, en el sistema de salud. El factor humano no se atendió en este gobierno, fue lo que se abandonó totalmente. Como dijimos, se dieron algunos recursos para seguir manteniéndose en el poder, aumentaron la pensión, pero vuelvo a repetir, una pensión donde se reduce la cobertura a los hogares en mayor pobreza y se aumenta la cobertura en los hogares de mayor riqueza. Los más pobres del 76% bajan al 47% en atención, y los ricos de estar en un 5%, 6% suben al 40%, ¿no?, de atención, que no tienen la necesidad. Se duplica, triplica el monto de la pensión que estaba antes de este gobierno, pero se reduce la cobertura a la gente que realmente lo necesita. Y ya he hablado de eso bastante en otras cosas. Pero entonces a lo que voy, con todas esas desapariciones de programas sociales, beneficios sociales que tenía la gente, y que en lugar de mejorarlos decidieron desaparecerlo, no le preguntaron al pueblo, y los diputados actuaron bajo órdenes del presidente López Obrador, y actualmente siguen en esa tónica, haciendo lo que López Obrador dice, porque no es ni siquiera, supongo que los demás partidos no, claro, apoyan lo que él dice, porque pues es el que reparte el queso, por decirlo así, es el presidente, y pues algunos estuvieron con la esperanza de un hueso más tarde, y quizás todavía algunos digan, antes de que salga me nombre algo, ¿no? Y además todo el reparto, el maiceo que se hace, obviamente les fue bien a los diputados de la 4T y senadores de la 4T para seguir esas órdenes. Entonces ahí está un ejemplo claro, es decir, gente electa por el pueblo en votación universal, en votación general, en elecciones,
donde voy y deposito mi voto es para un candidato que me dicen que me proponen que es bueno, que los partidos dicen, bueno, este es el bueno, vota por él. Y cierto partido obtuvo mayoría de representantes electos por el pueblo, y se supone que al ser electos por el pueblo, pues deben responder al pueblo, y deberían de guiarse por el pueblo, y deberían de dar propuestas que beneficiaran al pueblo. Pues aquí está claro que no lo hicieron. Entonces, porque si así hubiera sido, hubieran parado al Ejecutivo, al presidente. No podemos desaparecer lo que es de beneficio social y grande. Lo que tenemos es que mejorarlo. No que corrupción, como decía López Obrador, pues la corrupción se debe, como él decía, se debe combatir y detectar quién está haciendo corrupción y aplicar la ley ahí, corregir. O sea, porque decir hay corrupción y voy a quitar esto, pues eso no soluciona el problema. Sin embargo, perjudicas a la persona que se beneficiaba con un beneficio social, porque ahora le estás quitando el beneficio bajo el supuesto de que alguien hizo corrupción y que él no tiene la culpa de que alguien haya hecho corrupción, pero no se sabe ni quién hizo corrupción, ni se denuncia, ni se investiga la corrupción, y ni se procesa, no se corrige, pero sí hay que desaparecerlo. Tácticas nada más para hacerse de esos recursos, pues, porque todos los programas sociales implicaban dinero. Y obvio, López Obrador sabía que había mentido cuando decía que le iba a alcanzar para todo, que él no necesitaba ni endeudarse ni nada. Obviamente que empezó a agarrar dinero de afuera para gastarlo donde él quiso. Y así ya no quiso en la seguridad, ya no quiso gastarlo en la salud, con los niños con cáncer. ¿Sí? Eso pasó a segundo plano y lo desechó. En la educación, ¿no? Agarró todo ese dinero en apoyos al campo para llevarla a sus disques proyectos. Esos 3 proyectos dicen que son grandes obras y maravillosas obras, ¿no? Que la prueba está clara ya. ¿Cuál ha sido el resultado? Tal y como se le había dicho, tal como se esperaba que fuera, un AIFA que no repone ni los costos de operación, y hay que seguirlo manteniendo, ¿no? Para que funcione. Un Tren Maya, mucha pompa, pero no está funcionando como debe de funcionar. Y alto costo que va a seguir generando pérdidas durante prácticamente todo su periodo de operación, si es que se llega a sostener cuando menos, ¿no? Sino que al rato que ya tampoco sirve y queda abandonado, porque al parecer hacia allá apunta la cuestión. ¿Sí? Entonces, agarró dinero para gastarlo donde quiso, y donde el dinero se distribuía de manera social, quitó esos programas y fue a gastarlo donde él quiso, donde unos pocos, las empresas, no sé si de él, con prestanombre, de sus cuates, amigos, con quien gastó ese dinero en esas grandes obras, se llevaron un dineral porque los sobrecostos son del 300%, dicen las autoridades. Digo, ellos mismos lo reconocen. ¿Sí? Entonces, no ha funcionado para nada. La elección directa del pueblo, como lo vemos en el ejemplo de diputados y senadores, entonces va a funcionar para los magistrados, pues sería el mismo rollo. Como dicen ahí, sería la misma gata pero revolcada, ¿no? No hay otra manera. Eso no resuelve. Simplemente es una faramaya, una estrategia por intereses personales y políticos de una persona, y al parecer está desesperado en que la Suprema Corte de Justicia no sea neutral ni sea imparcial. ¿Sí? Y estará desesperado por todas estas cosas ilegales que se realizaron en el sexenio y que las pueden cuestionar. Y la única manera de salvarse las espaldas, de salvarse de no entrar a procesos legales, ¿sí? Ni judiciales, pues es teniendo de mi lado
a jueces de la Suprema Corte, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que desaparecer lo que está ahorita y dice que con nombrarlo se corrige, pero está claro que esa es una cuestión ilógica, una tontería, y ahí están los hechos. Eso no va a arreglar nada, ni es bueno, ni funcionará. Están los hechos con los senadores y cámaras de diputados. ¿Sí? Simplemente es una estrategia, una maniobra, ¿verdad? O sea, una maniobra totalmente, pues no sé, cómo decirle, tonta, ¿no? ¿Sí? Y hay que creerle, ¿no? Dice él, y como él lo dice, pues tiene que ser verdad, como todo lo que ha dicho, ¿no? Y que los hechos, ahí están los hechos, ¿no? El sistema dinamarquense de salud, cuántas veces que sí, que él termina el sexenio, están los hechos. Pura faramaya de este gobierno. Pero dice, pero pues que hay que creerle y que lo que él dice, pues eso es. Y como él es López Obrador y toda la propaganda, la autopropaganda, los autoelogios y todo el aparato publicitario que tiene para elevarle a la imagen que no existe, pues él cree que ya ha convencido a mucha gente, ¿no? Y que nomás con que diga cualquier cosa, pues es creíble. Pero no, hay que analizarlo a la luz de los hechos aparte, ¿no? Y la lógica correcta del método científico. Entonces, para acabar pronto, mi punto de vista es ese. Como ven, mi punto de vista no está sacado de la nada, ¿no? No soñé anoche y dije, ay, es que no va a funcionar. No, ahí están los hechos. Los representantes del pueblo, de las cámaras, senadores, diputados, en muy raras ocasiones han representado realmente los intereses del pueblo y en este sexenio mucho menos, porque no solo no defendieron los intereses del pueblo, sino que atacaron los intereses del pueblo. ¿Sí? Al reducir la educación, al quitar escuelas a tiempo completo, al quitar programas sociales, todo lo que he dicho, nombrado, ¿no? Al no atender a los niños con cáncer, a no dar un interés por atender la pandemia que pasó y que perjudicó a mucha gente. No hubo un interés por esa gente. Se le dejó a su suerte, ni apoyo económico para los trabajadores, ni medicina, ni hospitales para los enfermos, ¿verdad? Cada quien tenía que vérselas como pudo con sus familiares, ¿no? Y vacunas, ya no más hubo vacunas porque había elecciones, porque pues así quedó claro. Mientras no se acercaba, estaban paradas, porque él decía que las quería gratis, pero era pura faramaya, ¿no? Y que los países y que monopolizaban las vacunas en lugar de ponerse a pagar para las vacunas, no, las quería gratis. Y cuando llegan las vacunas, llegan unas cuantas vacunas que no alcanzan para la mayoría de la población. Así que se tardó lo que muchos países lo hicieron en 2 o 3 meses, él se tardó años en cubrir a cierto número de población con las vacunas, ¿no? Y a dar sus datos nada más, que solo ellos conocen. Entonces no funciona. ¿Sí? No funciona. Ahí están los ejemplos. Y el otro elemento, ¿por qué no funciona? Es porque, pues claro, ¿por qué no funcionó con los legisladores ni los senadores de la 4T? Porque a quien realmente ellos le debían el puesto y el maiceo, pues se lo achacaban al presidente, ¿no? Pues a él se le debe, entonces a él se le debe obedecer, ¿no? No al pueblo, es a quien me propuso tal partido, pues a él le respondo y quedó verificado en los hechos, asentado en los hechos reales, ¿no? No de palabra.
después de una votación de elección popular de diputados y senadores, pues se deben de deslindar de sus partidos, pertenecer al partido, pero las políticas son para beneficio y defensa del pueblo. Y ahí se les hubiera visto defendiendo todo eso. Solo recibían órdenes de deshonroso papel, ¿sí? Y siguen recibiendo órdenes porque ni siquiera discusión para desaparecer tal cual programa, nada más se desaparece, se vota y se vota. Tenían mayoría, ¿no? Es más, en una noche se dice que desaparecieron más de 50 programas sociales y no fue ni en el recinto de la Cámara de Diputados porque tuvieron que esconderse de la oposición e irse allá atrás del Palacio, dicen, a oscuras, nada más a votar y a firmar, a ver esto, para afuera, por favor, se cancela, y como ellos obviamente son los representantes del pueblo que pueden cancelar y no el presidente, pues se canceló. Se cancelaron todos los que ya dije. ¿Órdenes de quién? De quien supuestamente les dio el beneficio de ponerlos como candidatos para que luego ganaran y llegaran a la legislatura, ¿no? ¿Sí? Entonces, preventas políticas, ¿no? Y además, probablemente recibiendo dinero para que cumplieran su misión y no cuestionar nada. Entonces ese es deshonroso papel, no se trabaja como representante del pueblo, se trabajan como, ¿cómo se dice, no? Se venden al mejor postor, ¿verdad? ¿Sí? Así de sencillo. Por lo tanto, esa cacareada reforma y de qué social pueblo, el pueblo en general, ¿no? ¿Qué beneficia al pueblo? ¿Sí? Pura artimaña, ¿sí? Con la idea de tener algo a mi favor o a favor de ellos, ¿no? Porque ya se va, pero aparentemente quiere tener influencia en el país, ¿no? López Obrador. Y decirle, no, pues yo los puse, yo los nombré, quedaron ustedes, así que me van a defender cualquier problema que yo tenga, ¿no? ¿Sí? Entonces no tiene sentido, Son otras vías por las que eso puede funcionar, ¿sí? Y como yo ya decía, de hecho ya son nombrados realmente, podríamos decir que de manera prácticamente directa, por representantes del pueblo que se supone representan al pueblo. Entonces, ¿por qué tiene la desconfianza de los diputados, ¿no? De su partido que tienen mayoría? Se supone que deberán escoger los mejores como representantes del pueblo y para que anden gastando rollos por acá de vamos a una elección popular, cuando el votante en su mayoría no conoce de leyes ni quién, o sea, se va a ir por pura grilla, ¿no? Tiene que haber gente especializada en la Cámara de Diputados y Senadores, profesional, que sepa elegir, ¿sí? Que sepa dictaminar, que haya exámenes y quién sí cumple con las características. Y crear las reglas, obviamente, si no defienden no al pueblo, a los casos concretos que deban atender. Si hay injusticia específica en alguien, pues corregir eso, estar al pendiente, poner un mecanismo de seguimiento y verificación para que no sucedan eso que dicen esos injusticias al pueblo, ¿no? Digo, las injusticias son concretas, se hacen a las personas directas y lo hace otra persona o grupo de personas hacia otras. No son cosas en general, ¿sí? Entonces hay injusticias, como dice, al pueblo. ¿Qué pueblo, señora? ¿Qué persona? ¿Cuántas personas? ¿Qué juez fue? Ok, la Suprema Corte de Justicia tomó. ¿Qué caso es? ¿Quiénes están implicados? En concreto, ¿hay corrupción? ¿Dónde está la investigación? ¿Sí? ¿Qué tipo de corrupción? ¿Quién? Y en la corrupción igual. Hay quien la comete.
la corrupción no se comete solita. La corrupción se lleva a efecto por alguien específico, una persona, un grupo de personas. Y si conoces ese grupo de personas, debes señalarlo tú como autoridad, si eres presidente, ¿no? Decir, estos son y este es la causa penal y este es el motivo, ¿no? Esto fue el delito que ocasionaron corrupción, ¿no? Pues se robaron tantos millones, aquí está, en concreto, ¿quién? Este. Así se supone que así se hace. No hay corrupción, es que se han robado millones, ¿cuántos millones? ¿Quiénes? Pues por eso la grilla que se cargan ahorita nada más, no hay ni nada, o sea, pura grilla y morbo y por acá. Para concluir es que hay que cambiar a los jueces de la Suprema Corte, ahora por voto popular, porque hacen corrupción. ¿Y dónde está la corrupción y de quiénes? ¿Son todos? Pues hay que señalarla. Hay que demostrar la palabra que se dice en la denuncia. Corrupción, aquí está la corrupción. Eso es hacer justicia real y legal. Pides justicia que no sea justicia del pueblo y tú no actúas de la misma manera. Actúas con ilegalidades, entonces, ¿qué pasó, no? Como los diputados y senadores actuaron ilegalmente cuando solo obedecían órdenes de una persona para llevar a cabo todo lo que a esa persona le quería y le convenía o por lo que fuera. Simplemente era una orden, no era ninguna orden de ningún pueblo, ni ninguna discusión llevada en el pueblo. ¿Sí? Ahí aparecía López Obrador en la mañana, es que ahora vamos a esto, ahora a lo otro. Y ahí van los senadores, diputados, sí señor, a votar lo que él quería que votaran. Él se desenroló su papel, bueno pues ahora quiere que la Suprema Corte de Justicia actúe igual, ¿no? Que incluso que ya no siendo presidente pueda darles órdenes de su casa, no señores, hagan esto, qué cosas, ¿no? Bien, ahí la dejamos, ese es mi punto de vista acerca de este problema tan cacareado de si es bueno o no es bueno la elección popular de los magistrados